Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Ingenier. Estamos de vuelta con este ejercicio de elementos de máquina, el cual nos dice lo siguiente. En una transmisión de bandas en V, en la polea de entrada se acopla un motor eléctrico de 50 HP y 1600 RPM de velocidad. En la otra polea se acopla un molino que funciona a 675 RPM con una polea de 21.1 centímetros de diámetro. Determinar la relación de velocidades, la velocidad de la banda, la distancia entre centros, la longitud de la banda, el ángulo de contacto de la polea menor. Nos dice que en la polea de entrada se acopla un motor cuya potencia es de 50 HP y funciona a una velocidad de 1160 RPM. Y al otro lado un molino que funciona a 675 RPM y diámetro de 21.1 centímetro. Vale, entonces nos está pidiendo determinar estos índices. Vayamos con la primera. La relación de velocidades va a ser la velocidad 1 con respecto a la velocidad 2. En este caso sería la velocidad de la polea menor con respecto a la velocidad de la polea mayor, ¿cierto? Entonces tendríamos la velocidad 1 igual a 1160 sobre 675 y esto nos estaría dando 1.72. Entonces esto sería la relación de velocidades. Ahora, la velocidad de la banda nosotros sabemos que se calcula como el radio 1 por la velocidad de la polea 1, o es lo mismo que el radio 2 por la velocidad de la polea 2. Entonces, reemplazando datos, tendríamos que la velocidad de la banda es igual a 21.1. Dividimos sobre 200 porque está en centímetros. Lo que nosotros queremos es que esté en metros y es el radio, ¿no? Como el diámetro es 21.1, el radio sería simplemente la mitad. Por eso estamos dividiendo sobre 200. Eso multiplicado por 2pi sobre 60 radianes por segundos. Por lo tanto, la velocidad de la banda nos estaría dando 7.45 metros por segundo. La relación de velocidades también se puede calcular como pi por el diámetro por la velocidad sobre 12. En este caso, el diámetro tiene que estar expresado en pulgadas y el radio tiene que estar expresado en RPM. Vale, entonces, como el diámetro está expresado en centímetros, convertimos a pulgadas simplemente. En este caso dividiendo entre 2.54. Vale, entonces dividiendo entre 2.54 el diámetro nos estaría dando 8.31 pulgadas. Ahora, la velocidad ya está expresado en RPM, entonces lo dejamos tal como está. Reemplazamos, tendríamos la relación de velocidades igual a 3.14 por el diámetro 8.31 por 675. Esto sobre 12. Por lo tanto, la velocidad nos estaría dando 1467.75 ppm. Entonces, de esta forma nosotros calculamos la relación de velocidades. Ahora, pasamos a calcular la distancia entre centros. Para ello vamos a utilizar esta ecuación, diámetro 2 menor a la distancia entre centros, menor a 3 veces la suma de los diámetros. Conocemos diámetro 2, en este caso vamos a trabajar en pulgadas. Diámetro 2 habíamos calculado que era 8.31 pulgadas, ¿cierto? Esto menor a distancia entre centros, menor a 3 veces el diámetro 1 más el diámetro 2. En este caso, el diámetro 1 vamos a calcular diámetro 2 con respecto a la relación de velocidades. Vale, entonces, como conocemos ambos datos, simplemente reemplazamos y dividimos y nos estaría dando 4.83 pulgadas el diámetro 1. Ya teniendo el valor del diámetro 1, reemplazamos y tendríamos que 8.31 es menor a la distancia entre centros y esto es menor a 39.42. Entonces, vamos a coger un valor dentro de este intervalo. Vamos a decir que la distancia entre centros es igual a 10. Ya teniendo la distancia entre centros, vamos a pasar a calcular la longitud de la banda.
La longitud de la banda se calcula con esta fórmula, dos veces, en este caso la distancia entre centros, más 1.57, factor de la suma de los diámetros, más la diferencia de los diámetros al cuadrado sobre 4 veces la distancia entre centros. Reemplazamos, tendríamos dos veces la distancia entre centros, o sea, por 10, más 1.57 por 13.14, más 3.48 al cuadrado sobre 4 por 10. Realizando esta operación, nos sale que la longitud de la banda es igual a 40.93 pulgadas. Vale, entonces de esta manera se calcula también tanto la distancia entre centros como la longitud de la banda. Ahora pasamos a calcular el ángulo de contacto de la polea menor. El ángulo de contacto de la polea menor se calcula como 180 grados menos dos veces el arco seno, en este caso debería ser menos 1, arco seno de la diferencia de los diámetros sobre dos veces la distancia entre centros. Tenemos todos los datos, tendríamos teta igual a 180 menos 2 veces arco seno, 3.48 sobre 2 por 10. Por lo tanto, el ángulo de contacto de la polea menor sería 180 menos 20.04. Y esto nos estaría dando 159.96. Por lo tanto, esto sería el ángulo de la polea menor. Ahora, si nosotros expresamos esto en radianes, simplemente tendríamos que multiplicar por pi sobre 180. Entonces, como este ángulo está expresado en este caso en grados con grados se van y nos estaría quedando en radianes. Entonces, de esta manera se puede calcular el ángulo de contacto de la polea menor. Ahora, si nos pide calcular el ángulo de contacto de la polea mayor, en este caso mayor, simplemente tendríamos que calcular ya no con la diferencia, sino con la suma. Sería 180 más dos veces el arco seno de la diferencia de los, en este caso de los diámetros, sobre dos veces la distancia entre centros. Vale, entonces en este caso solo nos está pidiendo calcular el ángulo de contacto de la polea menor. Vamos a cortar el video en esta parte. Si les ha sido de útil, denle like, compartan y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuito. Vale, entonces nos vemos en un nuevo video.